Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra clase de Fundamentos de Administración. Hoy con el tema número 3, que es un tema muy largo, desafortunadamente por cuestiones de tiempo, evidentemente no lo vamos a terminar, y se hace llamar el proceso administrativo. Es un tema extremadamente importante en el cual es el fundamento de toda la carrera de administración y es bien importante también que aprendan cada una de sus partes, que aprendan por qué funciona y aprendan por qué es necesario que lo tengan siempre presente en la resolución de la problemática que tenga su organización, su negocio o su emprendimiento. Entonces, y también es necesario que ustedes aprendan a pensar en términos de proceso administrativo, porque esto les va a permitir y les va a facilitar mucho hacer una administración realmente técnica y en caso de ser necesario aplicar una administración científica, ¿no? Que bueno, es difícil que en el mundo de los negocios hoy en día, a menos que te dediques a la investigación, puedas aplicarla, pero sí la técnica. Y la técnica es fundamental para un buen resultado al final del día y esto te va a permitir que se te considere un verdadero administrador. Y bueno, sin más que agregar, comencemos con un poquito de introducción o lo que son los pasos. Y dentro de los pasos nosotros vamos a hablar de que el proceso administrativo está integrado a partir del autor que lo señale de 6, 4, 5 elementos. Y de alguna otra manera, bueno, cada autor determina que estos pasos son los más ideales y los más indicados para que el logro de los resultados se plantee en la empresa. En lo general, nosotros hablaríamos de 4 elementos, ¿no? O de 4 pasos, que son la planeación, la organización, la dirección y el control, ¿no? Pero también en otros otros autores también señalan a la coordinación como un elemento importante para el logro del resultado. Y aquí, bueno, simplemente lo ejemplificamos. Una vez que tenemos estos pasos, estos elementos nos van a permitir que nosotros trabajemos en función de la planeación, la organización, la dirección, el control y la coordinación, e incluso a veces la previsión, tengamos diferentes etapas. Y estas etapas tienen la finalidad de conseguir los objetivos, evidentemente, de la empresa a través de la eficiencia. Entendiendo la eficiencia, hacer con menos más o hacer con lo justo, hacer con lo que tenemos el logro del objetivo. Entonces, siempre que nosotros hablamos de administración, hablamos de eficiencia. Lo que tenemos lo aprovechamos al máximo y si se puede el doble, y utilizamos una serie de etapas técnicas para el logro del objetivo. Entonces, en ese sentido, sí es importante entender que estar contemplado en la toma de decisiones que yo como administrador y ustedes como administradores futuros van a tener. El proceso administrativo tiene un conjunto de características y son importantes que las mencionemos porque son lo que le dan su dinamismo. Si bien es cierto, nosotros lo enseñamos en términos didácticos y lo enseñamos por partes, ya en el campo laboral, en la vida profesional, ustedes van a tener que hacer todo en un mismo momento. O sea, tendrán que planear, organizar, dirigir y controlar, o van a tener que controlar, planear, organizar y dirigir, o van a tener que prever, organizar y controlar, o ustedes van a tener que coordinar, dirigir, controlar, organizar y planear. Entonces, aquí simplemente es una cuestión de que nosotros enseñamos por pasos para que se les facilite el conocimiento, aunque en la realidad ustedes ya tendrían que hacerlo de manera, digamos que automática, ¿no? Es la idea en la que el proceso se enseña y sus características son, dice que un proceso administrativo posee multitud de características y peculiaridades, y es correcto, en función de la empresa que lo desarrolla.
Porque, ojo, cada empresa debe desarrollar su propio proceso administrativo. Es como los sistemas, son exactamente lo mismo. Cada persona desarrolla el sistema en función de las características y elementos y actividades que tiene su propia empresa. Y en lo general siempre caemos en la planeación, en la organización, en la dirección y bueno, las que ya he mencionado. Por lo tanto, la primera característica que tiene es que, bueno, normalmente consta de 4 etapas, pero aquí lo importante es que dice ahí el apunte, están relacionadas entre sí. Esto quiere decir que el proceso administrativo trabaja bajo el enfoque de sistemas que vimos la clase pasada. Y entonces, si nosotros quitamos una parte al sistema, este tendrá que funcionar mal o funcionará de manera parcial. Por lo tanto, si ustedes no lo aprenden correctamente, si ustedes olvidan alguna de sus partes, la toma de las decisiones será incorrecta de su parte. En la característica número 2 es que debe de plasmar todos los objetivos que se persiguen y alcanzarlos. Por muy difícil que sea el objetivo, si se planteó, es alcanzable. Por muy sencillo que sea el objetivo, requiere de administración. Por lo tanto, ustedes no deben ni maximizar un objetivo ni minimizarlo. Y sí lo que deben hacer es siempre desarrollarlo bajo el enfoque de proceso. En el número 3 debe ser informado al mismo tiempo todos aquellos trabajadores que vayan a formar parte del proceso. Y esto lo hacemos en función de la división del trabajo, que también ya hemos visto como principio fundamental de la administración, y establecemos, en términos generales, las reglas y las políticas que la empresa tiene para el buen funcionamiento y la buena actividad que tiene cada trabajador dentro de la empresa. Esto es, no queremos actitudes que no correspondan y que se violen las reglamentaciones que nosotros tenemos. Por lo tanto, cada uno de los trabajadores sabe qué parte de trabajo está haciendo y por qué es importante. El objetivo que tiene es la creación de una hoja de ruta para optimizar al máximo cada una de las acciones que incluyen, evidentemente, el proceso administrativo. Cuando nosotros queremos desarrollar un objetivo, dice ahí el apunte, nosotros necesitamos colocar una hoja de ruta. Y esa hoja de ruta puede ser tan simple como los pasos que yo voy a seguir para lograr el objetivo, o puede ser un diagrama de flujo ya técnicamente que vamos a hacer para que el objetivo se cumpla. En el punto siguiente, puede ser utilizado por cualquier empresa, evidentemente es un elemento universal para las organizaciones, sean muy pequeñitas, sean extremadamente grandes y se dediquen a la actividad que se dediquen, ¿vale? E incluso si vamos un poquito más adelante, incluso las familias pueden utilizar proceso administrativo. Claro, evidentemente, no tan técnicamente ni tan formalmente, pero lo pueden hacer. El último elemento es que normalmente el proceso administrativo puede utilizarse tanto horizontalmente, esto es, utilizando del centro hacia los extremos la información que tiene para lograr el resultado, y esto permita que todos los integrantes de la empresa sepan qué y cuándo y cómo tienen que hacer las cosas, y de alguna otra manera todos sepan al punto en que queremos llegar, porque eso es bien importante en la generación de equipos, que nosotros sepamos a dónde quiero llegar y qué se espera de mí para lograr ese punto. Y entonces, en ese sentido, sí es importante que ustedes informen y determinen sus decisiones en función del proceso administrativo la parte del horizonte, o sea, en todo el campo de acción de la empresa, para que todos sepan qué se necesita y qué se debe cumplir. Y cuando alguien sabe lo que se necesita y lo que se debe cumplir, normalmente en las organizaciones y en los equipos de trabajo, pues se va hacia adelante, se va muy hacia adelante. Entonces, esa es la parte que más nos interesa, ¿no? Otra de las características que se enumeran en este punto es que el proceso administrativo es flexible. Sí,
por supuesto, es tan flexible que nos permite corregir el rumbo, corregir la toma de decisiones en el caso de que así se requiera, ¿no? Porque para ello tiene un elemento que se llama el control, y el control nos avisa cuando algo está funcionando mal, cuando algo no está logrando el resultado que se espera de él, y por lo tanto ahí tendremos que hacer ajustes. Esto quiere decir que de alguna otra manera siempre tendremos la posibilidad de mejorar el desempeño tanto de la empresa como el desempeño de los individuos como el logro de los objetivos. Y esto es lo que le da el dinamismo a la administración. ¿Por qué? Porque siempre estamos en una etapa de perfección, siempre estamos en una etapa de mejorar y siempre estamos en una etapa de obtener el mejor resultado de las personas que trabajan con nosotros. Y entonces siempre el administrador necesita estarse preparando en un proceso eh, casi eterno en el que él tiene que siempre buscar la mejora continua. Y eso es bien importante, que esa sería una de las características no de la administración, sino del administrador. El administrador siempre busca mejorar, siempre busca estar mejor, no solamente en la vida profesional, sino en la vida personal. Y ya dejando un poquito los pasos y los antecedentes y el contexto en el cual queremos trabajar, nosotros vamos a empezar a decir o a establecer los pasos en los cuales el primer elemento del proceso administrativo es la planeación. Y la planeación consiste en analizar la situación de la organización, definir los objetivos, establecer las metas y establecer las estrategias generales que permiten alcanzarlas. Esos objetivos y desarrollo de planes de acción que señale cómo desarrollarlos en términos estratégicos. En términos generales, la planeación siempre estará fijándose en el horizonte, en lo que viene en el futuro, no en lo que está en el inmediato, no en lo que viene mañana, sino en lo que viene el próximo año. Esto con la posibilidad de adelantarse al futuro y establecer qué es lo que tengo que hacer en los periodos posteriores para que mi empresa esté siempre o trate de estar siempre en lo más alto que pueda. Claro, habrá empresas por su tamaño y por su capital y por su dinamismo que sean mejores que la nuestra. Eso siempre va a suceder, ¿no? Y en función de la economía que nosotros tenemos, hoy las empresas gigantes, bueno, tienen una ventaja de 100-1 contra las pequeñitas, pero eso no quiere decir que no encontremos el lugar, el nicho en el cual nosotros podamos entrar y podamos determinar que tenemos un camino y tenemos futuro. Por lo tanto, la planeación va a ver el futuro, va a tratar de establecer qué va a pasar con la empresa y de ahí va a establecer los objetivos, las metas y las estrategias que tendremos que hacer para lograrlo. La planeación no es un elemento de adivinanza, ¿no? Para ello, la empresa se allega de muchos datos, de múltiples variantes y hoy en día de datos en tiempo real que le permiten, sí, evidentemente, hacer una toma de decisiones considerando el futuro de una manera más precisa. Para la planeación existen 9 principios y estos principios, recuerden, tienen la peculiaridad de identificar el futuro y la tendencia que se va a presentar en el futuro, en el momento, en el futuro inmediato, ¿no? Eh, Nosotros tenemos el ejemplo más claro que ahí todos fallamos cuando se vino el COVID, ¿no? En el COVID prácticamente ninguna empresa estaba preparada para lo que se nos presentó. En todos los escenarios que podríamos plantear, sí fue muy complicado establecer que íbamos a tener una pandemia, ¿no? Y que íbamos a dar 20 pasos adelantados hacia el trabajo en casa. Entonces, ahí pues el administrador tuvo que
usar todo su conocimiento y toda su experiencia y toda su habilidad para que el proceso no se detuviera. Aunque desafortunadamente hubo muchas empresas que sí, pues no pudieron adaptarse y hoy están sufriendo las consecuencias, ¿no? Eso es normal y es parte también de los procesos. Que haya momentos muy buenos, pero también haya momentos muy malos. Entonces, los 9 principios de la planeación son los siguientes. En el número 1, la flexibilidad, ¿no? Y nuestro plan se puede adaptar, se puede corregir, se puede mejorar, se puede incorporar o se puede quitar elementos, siempre y cuando el administrador determine que esto es correcto. Entonces, la planeación es flexible. En el número 2, la planeación es inherencial. Esto quiere decir que el plan debe resolver unos determinados problemas propios de la institución, de forma tal que se oriente a los objetivos propuestos. O sea, es inherente a la empresa y es inherente a una parte de la empresa. ¿Vale? En ocasiones el administrador decide trabajar sobre un objetivo tan específico que ese objetivo específico va a dar el resultado general a la empresa. Entonces, en ese sentido, vamos a una parte inherente, no a lo mejor a toda, pero sí a una parte. Número 3, la planeación es racional, ¿no? Y el proceso de entendimiento respecto de la realidad del plan frente al problema y la resolución. Evidentemente, en nuestra cabeza podemos tener muchos planes y muchos objetivos, pero esos objetivos deben ser tangibles, deben ser alcanzables y deben ser cuantificables. Si estas 3 características no las tiene un objetivo, nuestro objetivo es incorrecto, está mal planteado, está mal desarrollado y simplemente es una idea que nos surgió, pero que no es realmente realizable, no se puede concretar y por lo tanto el administrador a través de la planeación debe ser un ente racional 100%. Y este principio es de los más importantes de la planeación porque también habla del individuo. A veces como empresa siempre estamos presionados a lograr más y a veces el administrador como individuo presiona demasiado a la gente. Y el presionar demasiado a la gente lo único que hace es que haya descontento, que haya molestia, que haya incomodidad. Cosa que al final del día no hace una mejor empresa, sino hace una peor empresa. Y esto evidentemente tiene consecuencias, ¿no? Y las consecuencias son realmente negativas y no se plantea una mejora, sino vamos empeorando. Y por eso muchas organizaciones cierran, porque planteamos ideas tan irracionales que en el momento de no lograrlas hay frustración y hay despidos y hay enojos y hay cambios y los cambios que no se planean, porque también aquí fíjense cómo es el pleonasmo, cambios que no se planean, nosotros al final terminamos de reventar una empresa, ¿no? Y esa no es la idea. Por eso muchachos siempre sean racionales tanto en su vida profesional como en su vida personal, ¿no? O sea, porque de repente planteamos ideas en lo personal tan irracionales que de repente, pues, pareciera que somos niños de 3 o 4 años, ¿no? La planeación es universal, muchachos. En donde a la empresa que vayan, al negocio que vayan, al tipo de organización, tanto del gobierno como privada, debe haber planeación. Claro, habrá lugares donde la planeación sea mucho mejor que en otras, pero siempre se va a dar. Así que, por lo tanto, la planeación es un... En el siguiente principio tenemos la unidad, donde necesitamos de puestos, de departamentos, de secciones, de procedimientos, de sistemas, de recursos para que la planeación se pueda aplicar. Por lo tanto, necesitamos siempre estar unidos en términos de lo que queremos lograr. Si una parte no está unida a lo que se quiere lograr, nunca lo vamos a alcanzar. Eso sí se los digo. Por lo tanto, esa también es una lección. Si ustedes tienen un proyecto conjunto, si no están unidos para hacerlo, mejor despidan a la otra persona, mejor denle las gracias a las otras personas y continúen ustedes solos. Porque es mejor un esfuerzo individual que un esfuerzo a medias colectivo. La planeación me permite un compromiso.
y los recursos deben estar comprometidos durante el periodo de tiempo que sea necesario para la consecución del plan. Evidentemente, debe haber un compromiso por parte de los dueños de la empresa, por parte de los elementos presupuestarios, para que a la mitad del camino me digan, es que ya no tenemos dinero. Es que tu idea no, la tienes que reajustar y le tienes que quitar dinero. Porque entonces ahí se está jugando con nuestro profesionalismo y con nuestras habilidades. Y entonces ahí no puede haber un objetivo realizable. Por lo tanto, siempre que planteen una idea, tengan el recurso, tengan los recursos financieros, humanos, tecnológicos, materiales para lograrlo. Porque si no, entonces estamos hablando de algo irracional. Y pues, prácticamente la última, la planeación debe ser precisa. Precisa en términos de a dónde queremos llegar y cómo vamos a llegar. Puede ser que en el camino haya elementos que nos desvíen, pero para eso tendremos el control, que vamos a ver no esta clase, sino la siguiente. Y aquí tenemos uno que a muchos de nosotros no nos gusta, pero es real, que es el factor limitante. ¿No? En términos publicitarios se nos plantea que no tenemos límites, ¿no? Y que el límite es el cielo. Nosotros en la realidad sabemos que esto no es verdad. Que en términos empresariales, las empresas tienen un límite de acuerdo a su constitución, que los humanos tienen un límite, por más que se quieran esforzar, tendrán un límite, en términos físicos y en términos mentales, esa es la realidad. No podemos decir que sea una mentira, pero lo que sí podemos decir es que las empresas y los individuos deben forzar al límite sus capacidades. Eso sí es lo que tenemos que decir, ¿no? Y no se necesita de trabajar excesivamente, sino de saber trabajar, muchachos. Porque una persona que trabaja 14 horas al día, sí, va al límite de sus capacidades. Pero ¿cuánto le va a durar ese límite? Muy poco. Tal vez una persona trabaje 4 o 5 horas, pero al límite de sus capacidades y entendiendo qué es lo que tiene que hacer, y va a trabajar muchos más años. Entonces, eso es algo que con esto ejemplifico lo que es el factor límite. Empresas, organizaciones, recursos e incluso la tecnología tiene sus limitantes. Todo tiene una limitación porque es parte del sistema pues que nosotros desarrollamos. Por lo tanto, estas serán las 9 características o los 9 principios de la planeación. Y se nos olvidaba la factibilidad, perdón muchachos, en la cual el plan debe ser realista, diseñado con base en la experiencia en relación con los hechos concretos y recursos disponibles. Cuando hablamos de los hechos concretos, nos referimos a los años pasados. Y los años pasados nos sirven de mucha información para saber qué hicimos bien, qué hicimos mal, en dónde sí nos equivocamos totalmente, en dónde no atinamos y nos ayuda a establecer claramente hacia dónde queremos dirigirnos. Y por otro lado tendremos los recursos disponibles, ¿no? Hay ocasiones en que las empresas tienen recursos y bueno, pues se utilizan al máximo. Pero en la mayoría de las empresas los recursos siempre serán escasos, como en las casas, ¿no? En cada una de nuestras casas puede que haya recursos, pero nunca serán suficientes, ¿no? Y el administrador debe trabajar de la mejor manera con lo que tiene. Dentro de la planeación va a haber diferentes tipos de planes. Y los planes responden a el momento en que está viviendo la empresa, el tiempo en el que está viviendo la empresa y la importancia en la que se está viviendo por parte de la empresa. Por lo tanto, dentro de los planes más conocidos, porque hay muchos, tendremos los planes estratégicos. Y los planes estratégicos son a largo plazo. Esto es periodos mayores a 5 años. Y están diseñados por las áreas directivas, ya que planifican a nivel macro, esto es al nivel total de la empresa, cómo se va a trabajar. Y se consideran las actividades organizacionales y la asignación de los recursos necesarios para poder cumplir con los objetivos estratégicos. Esto es, planteamos una idea en 2021 y la vamos a estar concretando por ahí de 2026.
¿no? Y entonces ahí tenemos que asignar recursos y esa asignación de recursos debe ser constante y debe siempre ir a la alza, ¿no? Aquí debemos considerar que la comunicación institucional es un elemento importantísimo y es un instrumento para la planeación estratégica. Lo que nosotros en términos generales conocemos como la visión y la misión de la empresa, que deben ser, que deben ser desarrollados como elementos que hacen que la empresa cambie cada cierto tipo de tiempo, ¿no? Y yo lo comparo mucho con la serpiente, ¿no? La serpiente cada cierto tiempo cambia de piel, muda de piel, ¿no? Y de repente no podemos ver a una serpiente igual toda la vida. Las empresas son exactamente igual, ¿no? Las empresas hay un punto en el que cambian, mudan de piel y esa piel nueva le da un dinamismo diferente. Por lo tanto, la planeación estratégica es importante, perdón, para el largo plazo. La planeación táctica, donde la planeación táctica está diseñada a mediano plazo, esto es periodos de 3 años, ¿no? Donde establecemos puntos intermedios de revisión y puntos intermedios de logro de resultados. Y aquí estamos realmente administrando porque estamos manejando todos los departamentos, todas las áreas y todas las acciones que se dan día con día. De plan, nosotros tendremos a la planeación operativa, también llamada de programas, y se lleva a cabo por los administradores de primera línea, esto es los supervisores de departamento, y donde, bueno, pues tenemos que resolver día a día la problemática que se presenta en nuestra organización. Básicamente el administrador es una persona que resuelve problemas, ¿no? Ya sean problemas de la administración, o sea, del objetivo que se esté planteando, o problemas de conflicto entre los individuos, o problemas con el exterior de la empresa. Normalmente son planes a corto plazo y se vinculan con el quehacer cotidiano, ¿no? Que es lo que comentaba. Los operativos con los estratégicos, todos son importantes y todos le aportan a la empresa. Y ya por otro lado pasamos a la etapa número 2, que sería la etapa de organización, donde en la etapa de organización establece una palabra que a mí me gusta mucho para definirla. Cuando yo les pregunto en examen qué es organización, simplemente yo les pido una palabra. Ya después pueden plantear lo que ustedes quieran. Y la palabra que más me gusta para definir lo que es la planeación es esta, es el orden. El orden es todo lo que plantea que una empresa, una persona, una, un departamento estén organizados. Si no hay orden, muchachos, no hay una buena organización. Y si no hay orden, evidentemente, los resultados no van a llegar. Por lo tanto, la organización es un proceso donde se van a ordenar. ¿Qué se va a ordenar? Pues se va a ordenar la estructura que tiene la empresa. ¿Qué es la estructura? Los departamentos, las áreas y los puestos. Y esta estructura ordenada se va a ejecutar a través de la jerarquía, a través de la responsabilidad y a través de la autoridad. Por lo tanto, hay diferentes tipos de organización. Aquí solamente vamos a emitir dos tipos porque, bueno, seguramente más adelante en otros cuatrimestres vamos a explorarlos en su totalidad. Y la forma de los tipos de organización responden al tipo de empresa y al tipo de características de personas que tiene mi empresa para funcionar mejor. Y decimos que organizar es ordenar jerárquicamente las autoridades y las responsabilidades que tiene cada una de las partes que componen mi empresa. Sean los departamentos, sean los puestos, sean los elementos internos o sean los elementos externos. Por lo tanto, el primer tipo de organización que nosotros conocemos es la organización lineal, que era la forma en que se administraba pues en los inicios
de la administración, por ahí en las primeras etapas de la revolución industrial. Y se trata del modelo jerárquico tradicional, que es simple y es piramidal, que presenta líneas de autoridad únicas y que la información se transmite de una manera unidireccional. Es muy parecido al ejército. Yo te mando, tú obedeces. Yo te mando, no cuestionas. Yo te mando, tú ejecutas. Ejecutas, me informas y continuamos el trabajo, ¿no? Por eso se le considera una línea. No hay un, no hay un proceso más creativo, no hay un proceso más complejo, simplemente es el cumplimiento de la orden y se acabó. Es una buena forma cuando nosotros empezamos a administrar nuestro negocio, porque así no nos... y la gente lo asume, ¿no? Después tenemos la organización funcional, donde la empresa, en base a departamentos, establece un jefe, un subjefe, un coordinador y los diferentes puestos de la empresa. Y cada departamento responde a una parte de la responsabilidad, de la autoridad y de la disciplina que se debe ejecutar en toda la organización. Por lo tanto, es una manera mucho más compleja de poder administrar, ya que hablamos, decía Fayol, del principio de la especialidad. Y dentro de la especialidad, nosotros necesitamos contratar personas que tengan habilidades únicas y que se incrusten en los diferentes departamentos y en las diferentes secciones para que el funcionamiento de la misma sea cada vez mejor. Y repito, solamente vimos dos porque, bueno, vamos a verlas más adelante, solamente es para dar contexto de la importancia de la organización. Y los principios de la organización se dividen de la siguiente manera. Tenemos el principio de la fidelidad a los objetivos de la empresa, donde una empresa debe saber qué debe realizar, cómo lo debe realizar, y debe siempre tratar de cumplirlo en el máximo del porcentaje posible. Esto es, si yo pido un 80% de un objetivo, la organización va a decir, vamos a serle fiel a este objetivo y vamos a tratar de lograr, a lo mejor no logramos el 80 porque bueno, hay imponderables, pero sí lograr un 70 y tantos, ¿no? Y ese 70 y tantos nos debe dar un elemento donde fuimos fieles, donde fuimos conscientes de qué es lo que teníamos que hacer y lo hicimos. Por lo tanto, el primer principio es el principio de la fidelidad del objetivo. También habla de que el administrador no le va a hacer dudar a las personas respecto de lo que tienen que hacer. Cuando las personas dudan del trabajo que están haciendo, de la importancia de lo que están haciendo, van a empezar a generar dudas. También tenemos el principio de la paridad entre la responsabilidad y la autoridad, donde, bueno, nosotros necesitamos que de alguna u otra manera cada parte de la empresa esté ubicada y esté diseñada ¿para qué? Para que todos tengan responsabilidad y todos tengan autoridad. Y cuando en el momento que fallen, bueno, sepamos quién falló, ¿no? Y no es para que lo castiguemos, simplemente es para que sepamos qué tenemos que mejorar. Las fallas son parte de la naturaleza humana. Y entonces el administrador no se puede enojar porque fallaste, porque te equivocaste. Se enoja cuando la falla se repite. Cuando la falla es doble o triple en un periodo de tiempo corto, entonces habla de ciertas actitudes y ciertos elementos que no están funcionando bien y que, bueno, podemos correrlos, pero lo ideal es que los capacitemos, ¿no? Porque tal vez las fallas no sean producidas por negligencia, sino por desconocimiento. Y entonces aquí es importante el tramo de responsabilidad y autoridad que nosotros tenemos para identificar qué está funcionando mal, ¿no? Cuando alguien falla en su responsabilidad y en su autoridad es porque está mal diseñado normalmente el orden y está mal diseñada la jerarquía y entonces no estamos organizando correctamente. El principio siguiente es el flujo de la comunicación, donde la comunicación dentro de una empresa es fundamental, ya que los trabajadores informan no solo, ya que los trabajadores
Informados no solo poseen más opciones a la hora de tomar decisiones, sino que se sentirán más integrados a la organización. Y aquí ya hablamos de que la organización se debe trabajar de manera grupal, de manera o en términos de equipo. Si trabajamos en términos de equipo, todos saben lo que tienen que hacer. El siguiente principio es el principio de la amplitud del control, donde existen modelos organizacionales más rígidos, en los que se enfatiza el control y existen constantemente dinámicas de retroalimentación, o lo que nosotros conocemos como el feedback. Hay otros modelos más relax, ¿no? En los que se les otorga al individuo mayor cantidad de autonomía. Y esto tiene que ver con los tipos de organización. Si es una organización lineal o si es una organización departamental o funcional, bueno, pues ahí tendremos que ejecutar controles más estrictos o controles más ligeros. ¿Sale? Y el otro principio es el principio de la continuidad, donde todo modelo organizacional debe poder sostener en el tiempo eh, las funciones de la empresa, ¿no? Nosotros, hay ocasiones en que la empresa crece tan rápido que en un departamento que estaba diseñado para 20 personas, ya utiliza 30 o a 50 o a 25 para no ser tan exagerado. Y entonces ahí ya el área, los recursos y el mismo trabajo ya está fuera de control, porque nosotros no pensábamos que la empresa iba a crecer tanto. Entonces, en ese sentido, siempre debemos estar preparados para cuando esto pasa, poder mejorar el funcionamiento de la empresa. Pasamos a la etapa número 3, que es la etapa de la dirección. Y en la etapa de la dirección es el conjunto de funciones existentes de una organización que busca la toma de decisiones y las estrategias favorables para la misma. Por lo tanto, la dirección es toma de decisiones y ejecución de estrategias a través de un grupo o de una persona, dependiendo de las condiciones de la dirección. ¿Vieron ese flashazo? Tiene rasgos bien definidos. El primer rasgo es que el proceso administrativo propio de la labor de dirección reúne una serie de características fundamentales. Y estas características son: el que dirige debe tener un alto índice de responsabilidad, porque él es el que asume las consecuencias del funcionamiento de toda la empresa. Y aquí no es que yo no sabía, es que yo no supe, es que yo no estaba enterado. El administrador igual a dirección debe ser el máximo responsable de lo que pasa. Voy a hacer un comparativo: los directores técnicos de los equipos de fútbol o los directores técnicos de cualquier equipo de deporte, cuando los resultados no van, es al primero que se le despide. Y es el primero que se le despide porque él es el máximo responsable, ¿no? Y si el máximo responsable no puede hacerse cargo del funcionamiento del equipo, no tiene cabida. En el número 2, el que dirige debe tener una capacidad gestora. Esto es una capacidad administradora, lo que presupone estar calificado para gestionar al equipo y trabajar con los dueños de la empresa, ¿no? Es un mediador por naturaleza. El que dirige, en teoría, debería ser un gran líder. Y el líder exige una gran gestoría, o sea, que sea un gran gestor con los empleados y con los dueños de la empresa, y al mismo tiempo debe tomar grandes decisiones. Y estas grandes decisiones están en función de su equipo de trabajo y están en función de los dueños de la empresa. Entonces imagínense el trabajo que tiene un líder. El que dirige debe tener una visión estratégica, una visión a largo plazo, para cumplir o para lograr un objetivo que es grande, que es importante y que va a mejorar la empresa y que va a mejorar a los trabajadores y que va a mejorar las condiciones de vida de todos. Por lo tanto, el elemento estratégico. ¿Cuáles son las principales funciones de la dirección? Bueno, primero que nada, debe tener una valoración de alternativas. El administrador, muchachos, y esta es regla, no se puede quedar sin alternativas. Siempre debe tener una, aunque el problema, aunque la situación sea realmente difícil, el administrador nunca dice es que no sé qué hacer. Esa palabra está prohibida por nosotros. Puede ser que sea una opción que es realmente muy complicada,
Puede ser que sea una opción difícil de realizar, pero siempre tiene una opción. Siempre de los siempre, siempre. La segunda función es identificar las oportunidades y los imprevistos. Háganle caso a su intuición. La intuición de verdad que es uno de los sentidos más poderosos que tienen los seres humanos. Muchas veces lo acallamos, ¿no? Dices, tú cállate, déjame hacer lo que tengo que hacer. Pero la intuición es el motor que les va a dar la oportunidad o los lleva a la oportunidad o los lleva al fracaso. Pero aprendan a escuchar a su intuición, ¿no? Y esto les va a permitir generar oportunidades o les va a permitir estar listos para los imprevistos. Así de tremendo es. Eh, la siguiente función es la creación de estructuras y equipos. Sí, el administrador debe saber diseñar estructuras de trabajo y debe saber a quién debe contratar y cuándo lo debe contratar. Y evidentemente el que dirige debe tener habilidades de comunicación en lo más alto. Si ustedes no se pueden comunicar, muchachos, deben trabajar mucho en esa parte de la comunicación. Si ustedes no saben plantear una idea, deben entender a quién están hablando, cómo le están hablando y cómo esa persona te va a entender. Porque si no, le van a hablar a la pared, ¿no? Que es mucho de lo que les sucede a los padres de familia cuando los hijos son adolescentes, que no sabemos cómo plantearles la idea y les planteamos la idea a partir de mi experiencia como adolescente o de mi experiencia como adulto. Pero nunca me planteo la idea de que el adolescente está en su propio momento, en su propia etapa, y que de mi etapa a su etapa hay un mundo. Eso sería todo por mi parte. Espero les haya gustado y pues de antemano les agradezco su atención y nos vemos.